Como decía el pastor recién, yo nací en Mendoza, Argentina, y soy hija de pastores, soy nieta de pastores, soy sobrina de pastores. Tengo una vida rodeada de gente cristiana desde el día que nací. Mi papá y mi mamá se casaron a través de una palabra profética de Dios, y mi mamá es la hija mayor en su familia y fue producto de 6 intentos de aborto. Mi mamá nació de 6 meses y por esa razón no se formaron bien todos sus órganos. Y cuando se casó, su matriz no estaba formada bien, entonces le dijo a mi papá: yo no puedo tener hijos. Pero Dios les había hecho una promesa como matrimonio y mi papá le dijo: yo creo en lo que Dios va a hacer. Un día, escuchando en la radio la historia de Samuel y de Ana, mi mamá empieza a orar a Dios y le dice a Dios: Señor, si tú me das una hija mujer, yo te la voy a dar para que tú te la lleves donde tú quieras, pero dame más hijos para que se queden conmigo. Yo soy el resultado de esa oración, soy la hija mayor de mis papás. Y durante el tiempo que estaba en el vientre, Dios comenzó desde ese entonces a traer palabras sobre mi vida. Y dijo Dios: ella será una profeta en las naciones y con ella voy a hacer cosas en la alabanza. Y cuando yo nací, mis papás me decían: tenés que aprender música, tenés que aprender a predicar, tenés que aprender a hablar, tenés que aprender a orar, tenés que aprender tantas cosas que eran necesarias. Y durante toda mi vida, mi corta vida en ese entonces, había desarrollado muchas tareas dentro de la iglesia y había estado en todos los eventos, en todos los congresos, me sabía todas las historias de la Biblia, sabía cantar todas las canciones, pero no había tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y a los 17 años de edad decidí alejarme de la iglesia, me retiré de la casa de Dios completamente desde mi corazón y desde mi mente, y comencé a irme por todas aquellas cosas que mis papás me habían dicho que nunca podía hacer. Y en mi experiencia con el mundo y por querer descubrir quién era yo, porque pensé que Dios estaba equivocado y que yo era otra persona diferente, en una fiesta le pusieron una pastilla de droga a uno de los vasos que yo estaba tomando. Y cuando empezó a continuar la fiesta y yo me empecé a sentir en esa condición, unas personas me ofrecieron llevarme a mi casa. Fui víctima de un abuso sexual. Ese día yo le decía a Dios: Señor, si alguna vez me alejé de ti porque me había cansado de la iglesia, hoy que me pasó esto, te prometo que nunca más me vas a escuchar adorarte y que nunca más voy a volver a proclamar tu nombre, porque estoy enojada contigo porque no me defendiste de este momento que me acaba de suceder. Eso fue un secreto en mi vida, porque yo no quería compartirle a mis papás, que eran pastores, la experiencia de una hija rebelde que se había alejado de Dios, porque no quería interrumpir lo que ellos hacían con los problemas que yo tenía. Y al mes de mi abuso empiezo a tener problemas en mi salud, me llevan al doctor y las palabras del doctor fueron: Florencia, hay un problema en tu cerebro, te quedan 6 meses de vida y si sobrevivís, que es una posibilidad en 1.000.000, vas a quedar en estado vegetativo. Entonces había pasado mi abuso, había pasado mi sentencia de muerte, y yo le decía a Dios: ¿por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué me haces esto a mí? Si yo me he alejado una sola vez de tu presencia, y hay mucha gente que va y viene constantemente a la iglesia y anda y no anda en tu camino, y yo una sola vez lo decidí hacer, y esa sola vez haces que me pase todo esto. No te lo voy a perdonar, estoy enojada contigo. Pero mis papás siempre me decían, y para mí es muy importante compartirles esto: hay una diferencia muy grande entre las personas que buscan la presencia de Dios y las personas que existen solo si están con la presencia de Dios. Porque algunas personas se vuelven dependientes completamente de esa presencia, y sin esa presencia nada en sus vidas funciona. Y yo era ese tipo de persona. 3 meses me quedaban de vida cuando yo decidí suicidarme con unas pastillas. Un día domingo 27 de diciembre, mientras en la iglesia de mis papás se celebraba la reunión de fin de año con un evento especial. Ese día eran las 6:30 de la tarde, mi papá llegó por mí a mi casa. Yo había elegido mi ropa para suicidarme, había escrito mi carta para suicidarme y me había sentado en la sala de mi casa y le había dicho a Dios: no hiciste nada por mí en 18 años. No entiendo por qué no hiciste nada por mí en 18 años. Si me hubieras mirado un solo segundo, mi vida hubiera sido diferente. Y la puerta de mi casa comienza a sonar y mi papá me dice: subite al auto porque te están esperando en la iglesia.
La reunión empieza a las 6 y era imposible que mi papá estuviera a las 6:30 en mi casa. Pero me llevó y yo iba enojada por cómo iba vestida y por cómo me veía y porque no quería ir a la iglesia. Y me metí las pastillas con las que me iba a suicidar en el bolsillo del pantalón. Cuando llegué a la iglesia, había al frente una mujer colombiana hablando. Y yo me paré al final de la iglesia y ella empezó a gritar, es ella, ya llegó. Y la gente empezó a aplaudir y yo dije, mi mamá le dijo que estoy enferma y esa mujer quiere orar por mí para que me sane, pero yo no voy a dejar que me toque esa mujer. Y yo miraba su apariencia y le decía a mi papá, ¿por qué trajiste esta bruja a la reunión de fin de año? No había otra persona mejor para predicar. Y cuando me paré enfrente de ella en el escenario, ella se agachó hasta donde yo estaba y me dijo, no me llamo bruja, mi nombre es fulanita. Y yo dije, esta mujer lee los pensamientos de las personas. Y empezó a decirme, quiero decirte que Dios me dijo, que yo soy colombiana y Dios me dijo, vete a Mendoza, vete a Argentina, vete a la calle Las Tipas y Tamarindo y busca Florencia. Y por esa razón estoy aquí. Y cuando yo te vi, Dios me dijo, dile que te dé las pastillas que están en su bolsillo para suicidarse, porque no es tiempo de morir, es tiempo de vivir. Me pidió las pastillas y cuando yo toqué su mano, ella me dijo, wow, hay una presencia de Dios tan grande dentro tuyo. Y yo llevaba mucho tiempo lejos de Dios y enojada con Dios. Yo no podía creer que hubiera presencia de Dios dentro de mí. Pero ella me decía, un día lo vas a entender y la historia que hoy te duele, un día va a sanar el corazón de muchas personas. Porque si Dios a mí me dijo, cuando estaba lejos de Él, que había presencia de Dios dentro de mí y que esa presencia me iba a llevar a cumplir ese propósito que Dios me había dado para mí, entonces imagínate cuánto más Dios puede hacer contigo, que tú estás aquí sentado hoy escuchando a Dios, buscando a Dios con fe en tu corazón, creyendo que Dios puede hacer algo contigo. Entonces Dios en este día a ti te dice que esa presencia que está en tu corazón te va a llevar a cumplir ese propósito que Dios ha creado para ti. Y no solamente que nos convirtamos en personas que cumplen el propósito de Dios, sino en personas que pretenden constantemente vivir una relación con el Espíritu Santo. Porque yo pasé mucho tiempo en la iglesia y mi corazón estuvo mucho tiempo sin conocerlo. Pero en el momento que Él me sanó, no solamente de mi enfermedad, sino de mi alma y de mi mente y de mi espíritu, Dios me hizo conocerlo personalmente y tener una relación constante con Él que me hizo dependiente de cada palabra que sale de su boca. Así que en este día quiero invitarte a que tú adores a Dios conmigo y que tú le puedas decir a Dios, Señor, no tengo nada que te pueda ofrecer, pero todo lo que tengo es tuyo y te pertenece y quiero que tú lo tomes como una ofrenda. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi enfermedad, quiero entregarte mi familia, quiero entregarte mi frustración, quiero entregarte el dolor que hay en mi corazón que me hace pensar que quitarme la vida es la opción que tengo para salir de esta situación. Quiero entregarte la frustración que hay en mí cuando siento que no estás haciendo nada con mi vida. Quiero entregarte los deseos que hay en mi corazón para que ante cualquier deseo primero sea cumplido el deseo que está en tu corazón acerca de mí, Señor. Y quiero entregarte mis oídos para que sean un lugar en donde tú puedes depositar cada uno de tus secretos. Quiero entregarte mi corazón para que sea un lugar donde tú depositas tu Espíritu Santo. Y quiero entregarte las decisiones de mi vida para que tú seas quien dirige todos mis pasos. Dile al Señor Jesús: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
que Dios es digno y levantar su voz y decirle: no hay nadie como tú, Señor. Tú eres digno. Levanta tu adoración y dile: Señor, tú eres digno. Esta es una iglesia que se va a inclinar ante los deseos del Espíritu Santo. Dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de